Muy buenas noches, amados. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso, La Obra del Espíritu Santo. Hoy hemos tenido algunas dificultades con el fluido eléctrico, así que es probable que pueda pasar. Trataremos de que si sucede, editemos el video para que puedan aprovechar luego todo el contenido. Así que si llega a suceder que quienes nos ven después notan ciertos cortes, probablemente sea por eso. Pero como solicitamos en oración, ojalá que el Señor nos provea una noche de estudio fluido eléctrico, para tener un estudio fluido también de este importante curso que está en su lección más, puedo decir, la más esperada, ¿no? Como ya he mencionado, y que también es probablemente la más extensa todavía, aún con el material que podamos cubrir hoy, según el tiempo nos permita. Podremos abordar más material la próxima semana, si Dios nos permite tener vida, oportunidad y salud esa semana. Estamos o nos referimos al tema de la morada del Espíritu Santo, a la lección número 15 de nuestro curso, La Obra del Espíritu Santo. Recordemos que la semana pasada quedamos solamente en plantear esta pregunta de este nuevo punto que vamos a iniciar hoy: cómo se debe expresar correctamente nuestra convicción o nuestra creencia. Bueno, a todo esto sería si usted, en todo lo que hemos estudiado, está de acuerdo con este servidor en lo que entiendo respecto al tema de cómo el Espíritu Santo mora en el cristiano. Si usted coincide conmigo, concuerda conmigo, entonces se nos plantea la pregunta que tenemos en pantalla: ¿cómo se debe decir? Creo que el Espíritu Santo mora solamente a través de la palabra, o creo que el Espíritu Santo mora a través de la palabra solamente. ¿Cuál es la diferencia? Desde la semana pasada planteábamos el punto o el hecho de que no es lo mismo decirlo de una manera u otra. La expresión solamente a través de la palabra, poniendo solamente al principio, implica que la palabra de Dios es lo único que mora en el cristiano. Y esto estaría excluyendo, obviamente, entonces al Espíritu Santo. Ahí hay un problema doctrinal, porque la Biblia dice que Él sí mora. Entonces yo no puedo negarlo, yo no puedo decir, no, Él no mora, la que mora es la palabra. No, Él mora a través de la palabra solamente. Son dos cosas diferentes. Cuando yo digo que Él mora a través de la palabra solamente, estoy, en primer lugar, reconociendo lo que la Biblia dice, reconociendo que Él mora. Número dos, estoy reconociendo que Él lo hace solamente utilizando la palabra y ninguna otra cosa. Cuando pongo el solamente al final, y estuvimos citando algunos, eh, creo que citamos, o tal vez no los citamos y los tenemos aquí adelante. Ok, tenemos aquí a los expertos en gramática que todavía nos dan más luz sobre esto. No recuerdo realmente si la semana pasada los habíamos citado. De todas maneras, allí en el chat me recuerdan, por favor. Sabin dice, los adverbios solamente, casi, apenas, jamás, escasamente, meramente, también y además deben colocarse lo más cerca posible de la palabra modificada, generalmente antes de la misma. Colocar el adverbio en la posición incorrecta puede cambiar por completo el significado de la oración. Y Sabin pasa a dar 3 ejemplos de esto. Solamente Robert la apreciaba. Robert la apreciaba solamente. Robert solamente la apreciaba a ella. Note la diferencia de la ubicación y cómo cambia el sentido automáticamente. Si nosotros decimos que solamente Robert la apreciaba, estamos diciendo que no la amaba, solamente la apreciaba. Si decimos, solamente Robert la apreciaba, estamos diciendo que nadie más, sino Robert solamente. Únicamente Robert, nadie más. Solamente Robert. Pero si decimos Robert la apreciaba, mire, es la misma frase, pero ahora ponemos solamente al final. Robert la apreciaba solamente. Como ahora solamente está junto a apreciaba, ahora modifica apreciaba. Así que aquí significa que Robert la apreciaba, pero no la amaba. ¿Sí? Tenía un aprecio, tenía un cariño, pero no amor.
Y la última dice, Robert solamente la apreciaba a ella. Aquí sí obviamente hay que añadir a ella para poder darle sentido a la frase. Cuando decimos Robert solamente la apreciaba a ella, entonces estamos diciendo que a nadie más, únicamente a esta persona. Bien, también sigue diciendo sobre este punto Horley. Muchas proposiciones que involucran las palabras solo, solamente, nadie más y no, excepto, son proposiciones exclusivas. Los intentos de traducirla en proposiciones categóricas a menudo llevan a la confusión del término sujeto con el término predicado. Esta confusión se puede evitar si la afirmación se formula primero como una declaración condicional y luego como una declaración categórica. Aquí Horley, en un lenguaje pues obviamente bastante técnico en temas de gramática, lo que nos está explicando, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros queremos dar a entender que algo es la única manera en la que, cuando se está haciendo algo de una única manera, entonces yo voy a colocar ese solamente al final para que me modifique el predicado, que es lo que yo quiero enfatizar. Yo quiero enfatizar cómo influye, cómo convierte, cómo mora. Entonces, debido a eso, coloco solamente al final para que esté más cerca. Si yo quiero decir que esa es la única acción, miren, no es lo mismo, esta es la única manera de realizar esa acción, a decir esta es la única acción. Si yo quiero decir la única acción, entonces voy a colocar el solamente adelante. Es muy importante aplicar esta regla, como él dice, con todos estos términos, solo, solamente, nadie más, no y excepto tal, ¿no? Bien, también tenemos el testimonio de otro experto en gramática como es Barker y él afirma, todos estos nombres, recuerden, o apellidos van a estar referenciados en el folleto, así que posteriormente cuando usted repase, que es lo que debe hacer cuando ya tenga el material escrito, cuando repase podrá ver quiénes son, qué libros son, qué página, etcétera, ¿verdad? Porque no podemos estar citando a estas personas sin justificar de dónde sacamos esa cita. Barker afirma, las oraciones que contienen las palabras solo y solamente deben manejarse con cuidado. Por lo tanto, solamente los ricos asisten a Harvard no significa que todas las personas adineradas asistan a Harvard. Lo que significa es que todas las personas que asisten a Harvard son personas adineradas. Miren, ese es otro ejemplo que coloca allí él. Solamente los ricos asisten a Harvard. Solamente los ricos, pero no dice todos los ricos, sino que dice que si usted ve a alguien que ha ingresado allí, es porque es rico. En general, sí, creo que se descargó el micrófono este. Y se suponía que debía tener suficiente carga, disculpen. ¿Alguien me puede indicar desde qué momento no me escuchan? Para retomar allí. Estaba diciendo acerca de los que asisten a Harvard, solamente los ricos. Muchas gracias, hermano Miguel. Bueno, sí, decía que como menciona Barker allí, ¿no? Es muy distinto decir que todos los que están en Harvard son ricos a decir que todos los ricos del mundo van a Harvard, porque ni podrían contener a todos los ricos, ni la frase está diciendo eso. Al decir que solamente los ricos asisten a Harvard, está diciendo que la población de ese sitio, toda completa, está compuesta de ricos, pero no está diciendo que todos los ricos en el mundo están allí. Entonces, mire lo importante, lo interesante del término solamente y cómo es de importante para definir correctamente estos términos. Entonces, cuando se fue el audio decía que con frecuencia aquellos, con más frecuencia de la que yo quisiera o esperaría, aquellos que creen tanto en la morada personal del Espíritu Santo como en que Él realiza otras operaciones o actividades aparte de la palabra o separado de la palabra, tergiversan las posiciones sostenidas por este evangelista y por otros buenos hermanos. La primera forma en la que tergiversan a este predicador es diciendo que Rolando Rovira enseña
que el Espíritu Santo mora solamente a través de la palabra. Cuando este predicador ha dicho en persona, en exposiciones, por escrito, y ha siempre compartido materiales que enfatizan la posición, el Espíritu Santo mora en el cristiano a través de la palabra solamente, colocando solamente al final para que modifique la actividad del Espíritu. De esa manera reconocemos que es el Espíritu el que mora, solo que vemos que en la palabra nos enseña, la palabra nos instruye, la palabra nos da todas las herramientas sobre la obra del Espíritu Santo, y debido a que hemos podido estudiar todo lo referente a la obra del Espíritu Santo, me refiero a todos los que lo hemos hecho, entonces podemos concluir que así como el Espíritu en todo lo demás utiliza la palabra y utiliza la palabra solamente, o sea, utiliza la palabra de Dios solamente, no la palabra solamente, el término solamente, sino él utiliza la palabra de Dios solamente en cada una de sus actividades, en cada uno de sus ministerios. Entonces, por eso podemos decir con seguridad que la morada está en la misma categoría. La morada es una actividad que él realiza a través de la palabra solamente, es decir, no utiliza alguna otra cosa. Pero la segunda forma en la que también se tergiversa este servidor o predicador es diciendo que enseña que el Espíritu Santo influye solamente a través de la palabra en el cristiano, cuando he enseñado siempre que el Espíritu Santo influye a través de la palabra solamente. Es el Espíritu Santo el que influye, pero no utiliza otra cosa sino la palabra de Dios. Estos hermanos han tergiversado la posición de este servidor, ya sea ignorantemente o deliberadamente. ¿Cómo es posible que algunos de estos predicadores con títulos universitarios avanzados aún no sean conscientes de este punto tan importante de la gramática? Este predicador se pregunta por qué aquellos que son tan altamente educados, que llevan una trayectoria tan larga, que probablemente sirvan en alguna universidad cristiana o escuela de predicación, ¿por qué persisten en tergiversar la posición de este servidor sobre estos asuntos si eso no es necesario para que podamos tener una discusión cristiana y adecuada sobre estos temas? El problema del uso de la palabra solamente, como les mencionaba allí en el caso de citar a Horley, es uno que, como dice él, va a provocar gran confusión si nosotros no sabemos ajustar la palabra a lo que queremos que modifique. Queremos que modifique la actividad, no queremos que modifique a la persona. La persona del Espíritu Santo está haciendo su trabajo, su labor, su obra. Sin embargo, él ha decidido, él está actuando por decisión, por voluntad, a través de la palabra solamente, tal cual lo hizo para convencerlo a usted de pecado cuando era un inconverso, tal cual lo hizo para llevarlo a la conversión, y tal cual lo hace cada día para influir en su vida, no de manera directa o milagrosa, que si fuera así usted y yo no cometeríamos pecado, si fuera así usted y yo no tendríamos ni que estudiar estos temas porque Él nos revelaría todo. Pero aunque Él está actuando en nosotros, está actuando a través de la palabra solamente. Bien, entonces, si se sigue el consejo de Barker, la afirmación de este servidor es: el Espíritu Santo mora a través de la palabra solamente. La afirmación de este servidor se convierte en: todas las moradas del Espíritu Santo son moradas a través de la palabra. Y con esto no quiero decir, y aclaro, como siempre hay que aclarar muchísimo para evitar confusiones y más tergiversaciones. No estoy diciendo que hay varias moradas, sino que ese es un lenguaje formal mediante el cual uno expresa un argumento categórico, absoluto. El Espíritu Santo, el decir el Espíritu Santo mora a través de la palabra solamente, es decir, que todas las moradas del Espíritu o todos los pasajes que se refieran a la morada del Espíritu Santo son pasajes que enseñan que Él mora o habita en el cristiano a través de la palabra solamente. Eso es precisamente lo que este servidor cree. Ahora, como decía, recuerde, ¿cuál es la diferencia en las dos expresiones? La diferencia es que en la primera estamos descartando totalmente al Espíritu,
Y en la segunda estamos diciendo que sí lo hace Él, pero que Él mismo nos ha explicado cómo realiza su obra en la conversión, en la santificación, en la convicción, en la conversión, en la santificación. ¿Cómo la realiza? Siempre utilizando la palabra. Ahora, es lógicamente posible que algunos de los que se oponen a las interpretaciones explicadas en este curso llamen a este servidor un defensor de la palabra sola, y lo han hecho, para perjudicar a los oyentes, para perjudicar a los estudiantes. Porque el deseo de este servidor es que estas personas pudieran entender realmente lo que estamos explicando. Y si actualmente no lo entienden, esperamos que lo estén o estén cayendo en ese error debido a la ignorancia y no por deshonestidad o malicia, porque estamos explicando demasiado claro esto, estamos diciendo con honestidad a la luz del día lo que creemos, lo que es nuestra convicción y el por qué hemos dado hasta el momento un estudio muy amplio del Espíritu Santo, un estudio exhaustivo donde hemos tratado de cubrir cada aspecto de la labor de Él. Todavía seguiremos tocando algunos temas después de esta lección y no es justo que se nos acuse de algo donde no se ha considerado todo lo que hemos compartido y enseñado sobre este tema. Bien, vamos a entrar a un punto más en lo que el tiempo nos permita, como es falacias de la teoría de la morada personal. Muchos de los defensores de la morada personal son culpables de algo que se conoce como falacia de equivocación. Por ejemplo, ellos definen la palabra don del Espíritu Santo como morada del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y luego niegan que ese sea el significado de esa misma expresión en Hechos capítulo 10, versículo 45. Aquí tenemos ambos pasajes para que los consideremos. Miren, mismo libro, obviamente mismo autor, hablando del autor material, en este caso Lucas, mismo libro, libro de Hechos, mismo personaje, el apóstol Pedro, misma situación, una obra del Espíritu Santo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Luego, Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Generalmente les coloco frases que quiero resaltar en rojo, aquí se me olvidó, pero creo que pues tanto leemos la palabra que no es necesario verla en letras rojas para comprender que es exactamente la misma expresión. Estas personas quieren decirnos que el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38 significa la morada, pero en Hechos 10:45 no significa la morada, solo que tanto en español como en griego es exactamente la misma expresión, pero nos quieren decir que de todas maneras no significan lo mismo porque no significan lo mismo. Cuando aquí ya, a través de lecciones anteriores, a través de todo lo que hemos visto en el curso, hemos demostrado que el don del Espíritu Santo es una referencia genérica a los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lo vimos en la lección número 10, que lleva precisamente ese título, ese nombre, el don del Espíritu Santo. La mayoría de los defensores de la morada personal son culpables de aquella falacia que les citaba de equivocar la cuestión. El siguiente silogismo categórico es el argumento que deberían utilizar estos hermanos para probar su proposición. Vamos a entrar en una serie de silogismos hasta el final de la clase, así que por favor, si usted está distraído por algo, trate de quitar esa distracción, trate de enfocarse mucho porque a partir de aquí todas las diapositivas que vienen van a exponer y voy a explicar puros silogismos aplicados a lo que estos hermanos están afirmando y luego respondiendo con argumentos correctos a lo que afirman. Así que atención con ello. Vamos a ver, primer argumento. Así deberían ellos argumentar. Premisa mayor. Todos los A
son casos que demuestran que el Espíritu Santo habita literalmente. Voy a usar habita o mora intercambiablemente porque significan lo mismo y porque a veces mora le recuerda a alguien una fruta, le recuerda a alguien un color, en cambio habita es un término más, probablemente más apropiado, ¿no? Pero como la Reina Valera dice morada y no dice habitación, pues por eso se usa más morada, pero se puede hablar del espíritu mora o el espíritu habita. Retomo, todos los A son casos que demuestran que el Espíritu Santo habita literalmente. Creyendo eso, que todavía no sabemos qué es A, eso ya ahorita lo explico como he hecho en otras ocasiones, luego afirman ellos una premisa menor que dice que C es A. Todos los A son casos que demuestran que el Espíritu Santo habita literalmente. Y dice, ahora tengo aquí un C que es A. Por lo tanto, ¿qué pasa? C es un caso que demuestra que el Espíritu Santo habita literalmente. El término C de este silogismo serían pasajes que ya vimos como Romanos capítulo 8, los versículos 9 al 11. Así que el silogismo se convierte en lo siguiente. Premisa mayor. Todos los L son casos que demuestran que el Espíritu Santo habita literalmente. Premisa menor. Romanos 8, 9 al 11 es A. Perdón, todos los A son casos que demuestran que el Espíritu Santo habita, no sé por qué está esa L ahí. Todos los A son casos que demuestran que el Espíritu Santo habita literalmente. Premisa menor, Romanos 8, 9 al 11, que ya lo hemos citado, es A. Conclusión, Romanos 8, 9 al 11 es un caso que demuestra que el Espíritu Santo habita literalmente. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo ellos argumentarían este caso. El término A se convierte en casos de referencia a la morada del Espíritu Santo. Como este es el punto en cuestión, o sea, es lo que estamos discutiendo, es lo que tendrían que demostrar, lo que tendrían que argumentar, entonces, por eso es que hablamos de falacia de equivocar la cuestión. Esta acusación de equivocar la cuestión puede ser respondida si el defensor de la morada personal proporciona el término medio de ese argumento donde solamente nos presenta, nos dice, si esto fuera así, esto otro es lo que pasa. Pero ¿qué cosa es esto? No te lo dicen. Esa parte nunca la dan. Ellos crean un argumento supuestamente, pero un argumento sin cabeza. ¿Sí? Porque no está la premisa mayor, que es la verdad general que todos tendríamos que aceptar como verdadera, porque siempre es algo que está comprobado o siempre es algo que la persona se atreve a afirmar de manera categórica o rotunda, porque está comprobado, y luego va a aplicarlo a un caso en particular para entonces concluir si A más B igual C. Pero aquí, como no nos dan A, todo lo que viene para abajo simplemente son suposiciones, porque no me ha dicho de qué es lo que está probando. Entonces, por eso se llama falacia de equivocación, porque la persona utiliza para argumentar algo que no lo ha demostrado. Entonces, si usted me dice a mí, mire, en primer lugar, ¿verdad? Me dice, vamos a utilizar a José Cruz, que ha llegado y está aquí con nosotros ya. Le damos la bienvenida al hermano. El hermano José Cruz me dice, mire hermano, quiero decirle que en primer lugar yo soy Superman. Y en segundo lugar quiero decirle que este curso es mi kriptonita. Entonces, para que yo acepte que este curso sea algo que debilite a José Cruz como la kriptonita debilita a los supuestos habitantes de aquel planeta, de aquella galaxia lejana, primero él tendría que demostrar que es Superman. Entonces, eso es equivocar la cuestión. Esa es parte de esa falacia, porque vamos a explicar otro aspecto más adelante. Que tú utilices algo que no has probado para demostrar otra cosa que quieres probar. Pero siempre el que está argumentando contigo te va a decir, pero ¿por qué estás dando por un hecho que eres Superman si no me lo has demostrado? Luego lo que me quieras decir no tiene ningún valor porque no me has demostrado la base de la cual parte tu argumento. Los defensores de la morada personal generalmente argumentan que uno puede, esto tratando de ridiculizar, ¿no? Que uno puede memorizar las escrituras y no tener la morada del Espíritu Santo. Por supuesto, están asumiendo que
la persona tiene la morada de la palabra de Dios cuando memoriza la palabra de Dios. Pero, amados hermanos, la memorización de la palabra de Dios no es igual a la palabra de Dios habitando o morando en una persona, como el apóstol Pablo lo menciona en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ya esto hemos respondido en parte en las primeras sesiones, pero lo volvemos a enfatizar. Cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando de memorizar versículos, no estamos hablando simplemente de saber qué dice el texto, estamos hablando de lo que habla Colosenses 3:16, una palabra que controla, que influye, que dirige la vida de esa persona a través de esa fe que él tiene, a través de la obediencia que él demuestra a esos mandamientos, produciendo, el fruto del Espíritu Santo en su vida. Pero bueno, el argumento en forma lógica sería el siguiente, si quisiéramos formalizar ese argumento donde tratan de burlarse de nosotros. Dice, premisa mayor, todos aquellos que han memorizado la palabra de Dios son aquellos que tienen la palabra de Dios morando en ellos. Premisa menor, algunos pecadores, bueno, aquí me cambió alienígenas, ahí no es alienígenas, ahí es inconversos. Yo creo que esto en lo que se fue el fluido eléctrico, la edición que había hecho me la volvió a cambiar. Algunos pecadores inconversos. José Cruz está gozando ya, ¿verdad? Algunos pecadores inconversos son aquellos que han memorizado la palabra de Dios. Conclusión, algunos pecadores inconversos son aquellos que tienen la palabra de Dios morando en ellos. No, así sería formalmente el argumento de estos hermanos. Luego, generalmente recurren a la tergiversación, que ya eso debería hablar bastante mal de ellos. Y hablando de la interpretación representativa de la morada, aquí sí está correcto el término, inconversos, el argumento seguiría. Premisa mayor, todos aquellos que tienen la palabra de Dios morando en ellos son aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Premisa menor, algunos pecadores inconversos son aquellos que tienen la palabra de Dios morando en ellos. Conclusión, algunos pecadores inconversos son aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Recuerden, todo esto, todo esto parte del hecho de afirmar que morada de la palabra es memorizar la palabra, como si nosotros creyéramos o hubiéramos dicho eso en algún momento, la Biblia lo dijera. El error en este argumento es que la premisa menor no es verdadera. El error está en la suposición de que el simple acto de memorizar la palabra de Dios es lo mismo que tener la palabra de Dios morando en uno. Nunca hemos creído eso, nunca hemos pensado así, nunca hemos dicho eso. Este error está en la suposición de que la palabra morar se usa en un sentido literal en Colosenses 3:16. Esto se parece mucho a la falacia de equivocar la cuestión en el sentido de que están asumiendo el punto que aún no han demostrado. Pablo está diciendo que uno debe obedecer la palabra en Colosenses 3:16, no solamente leerla, no solamente memorizarla. La premisa menor y la conclusión que hacen o que han hecho estos maestros definitivamente es premisa menor, Colosenses 3:16 es un pasaje que se refiere a algo que mora. Conclusión, Colosenses 3:16 es un pasaje que se refiere a algo que mora literalmente. Así. Y le he dicho en muchas ocasiones a los hermanos esto, que los hermanos ven mora y de alguna forma en su cerebro leen mora en persona, mora directamente, mora literalmente. Porque la manera en la que se indignan y la manera en la que discuten y la manera en la que tratan de hacerte ver que es algo descabellado tratar de entender esto de manera representativa a través de un medio, como en este caso la palabra, es una barbaridad. O sea, prácticamente te quieren decir que es una blasfemia. Quieren romperse las ropas, pero bueno, no llegan hasta ese punto, pero prácticamente. ¿Y esto por qué? Porque leen, el Espíritu Santo mora, tiene que ser literalmente. El Espíritu Santo dice, el cuerpo del creyente, es el templo del Espíritu Santo, entonces él está dentro personalmente.
automáticamente leen personalmente, directamente, literalmente, pero no sé dónde encuentran esa palabra o no entiendo de dónde encuentran el derecho a agregarle esa palabra para dar una sola forma de interpretación a esto. Pero bueno, a partir de la premisa menor y la conclusión es fácil construir la premisa mayor de este argumento. Vamos a verla. La premisa mayor sería, todos los pasajes que se refieren a algo que mora son pasajes que se refieren a algo que mora literalmente. Entonces, ahora súmelo. Todos los pasajes que hablan de algo que mora, hablan de algo que mora literalmente. Premisa menor, Colosenses 3:16 es un pasaje que se refiere a algo que mora. Conclusión, Colosenses 3:16 es un pasaje que se refiere a algo que mora literalmente. Así lo vemos. Como este es el punto que ellos deben demostrar, entonces por eso los acusamos que son culpables de evadir la cuestión, utilizando como argumento algo que no han demostrado. Otro argumento inválido es el que vamos a plantear aquí en pantalla. Si la morada es representativa, entonces aquellos en Juan 1:12 y Hechos 2:41 deben haber recibido el Espíritu Santo antes del bautismo. Por favor, vamos a leer esos pasajes. Vamos a buscarlos, por favor. Juan capítulo 1, versículo 12 y Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Quiénes desean colaborarnos con la lectura? Juan 1:12 y Hechos 2:41. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Gracias, hermano. ¿Alguien con Hechos 2:41, por favor? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bien, el primero dice, aquellos que le recibieron fueron reconocidos como hijos de Dios. Y a Jesús le recibieron desde que vino en su ministerio personal. Luego Hechos 2:41 dice, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces quieren utilizar estos textos para decir, ah, bueno, entonces quiere decir que a partir de ese momento que ellos recibieron la palabra o recibieron al verbo, entonces empezó a morar el Espíritu Santo en ellos. ¿Y qué pasa si esa es una promesa para el Nuevo Testamento y para el cristiano? Recuerde que ellos tienen ese pensamiento de que no hubo morada del Espíritu en el Antiguo Testamento. Entonces, perdón. Entonces, vamos a ver. Esto se afirma porque supuestamente recibieron otra vez la palabra de Dios antes del bautismo. El siguiente silogismo hipotético va a exponer este argumento para que lo analicemos. Dice, primera premisa, si uno recibe la palabra de Dios antes del bautismo, entonces el Espíritu Santo habita literalmente. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Increíble, ¿no? Pero así argumentan. Si lo ponemos en forma lógica, todavía, como digo, podemos exhibir o exponer su argumento. Si uno recibe la palabra de Dios antes del bautismo, entonces el Espíritu Santo habita literalmente. Segunda premisa. Aquellos de Juan 1:12 y Hechos 2:41 son aquellos que recibieron la palabra de Dios antes del bautismo. Conclusión, por lo tanto, el Espíritu Santo habita literalmente. O sea, esto definitivamente es como decir, si uno recibe la palabra de Dios antes del bautismo, entonces las naranjas son moradas. Segunda premisa, aquellos de Juan 1:2 y Hechos 2:41 son aquellos que recibieron la palabra de Dios antes del bautismo. Conclusión, por lo tanto, las naranjas son moradas cuando los de Juan 1:12 y Hechos 2:41 son los que recibieron la palabra de Dios antes del bautismo. Ya esto también lo respondimos porque en el texto de Hechos 2:41, la construcción griega de ese
de ese pasaje hace ver que es simultánea la recepción de la palabra con la práctica de la palabra. Es decir, en la medida en la que ellos estaban obedeciendo todos los pasos del plan de salvación, en esa medida se podía decir que estaban recibiendo la palabra de Dios. Así que no fue que la recibieron y después obedecieron, no, sino que a medida que le iban diciendo, tienes que creer, creían. Tienes que arrepentirte, se arrepentían. Tienes que confesar, confesaban. Tienes que bautizarte, se bautizaban. A medida que iban obedeciendo la palabra, se podía decir que estaban recibiendo la palabra. No se recibe la palabra si usted no está obedeciendo la palabra. Así que esta persona o estas personas que hacen ese tipo de argumentación es porque definitivamente ignoran el tema del idioma original. Ahora, este silogismo hipotético puede transformarse en un silogismo categórico, es decir, que afirme. El otro era una hipótesis, podría ser que este viene a afirmar mediante el proceso lógico llamado conversión de silogismo. Vamos a ver cómo queda este silogismo. Bien, sería así. Mire que este es categórico porque él afirma todos los casos de personas, premisa mayor, todos los casos de personas que reciben la palabra de Dios antes del bautismo son casos que demuestran que el Espíritu Santo habita literalmente. Premisa menor, Juan 1.12 y Hechos 2.41 son casos de personas que reciben la palabra de Dios antes del bautismo. Conclusión, Juan 1.12 y Hechos 2.41 son casos que demuestran que el Espíritu Santo habita literalmente, o que las naranjas son moradas, porque daría igual si es que podemos meter cualquier frase, aunque no tenga nada que ver con lo que viene diciendo el argumento. Para que el argumento sobre Juan 1.12 sea verdadero, primero debe ser falso. Por lo tanto, es falso. Reducción al absurdo. Si Juan 1.12 demuestra una morada literal, entonces hubo una morada literal antes de Hechos capítulo 2. Dado que este argumento supone o asume que el don del Espíritu Santo en Hechos 2.38 es la morada del Espíritu Santo de la que hablan muchos pasajes del Nuevo Testamento, entonces este pasaje no puede probar una morada sin contradecir la suposición de que Hechos 2.38 es la morada. Esto presenta todos los problemas señalados en aquella sección que titulamos La morada en los santos del Antiguo Testamento. Juan 1.12 se explicó en la lección número 4. Hechos 2.41 tiene un participio articulado que funciona como un adjetivo. Esto debería traducirse como así, literalmente, los que recibieron con alegría su palabra estaban siendo bautizados. ¿Cómo se dio cuenta el autor de que ellos estaban recibiendo la palabra? Porque la escuchaban y la obedecían. Era un proceso total y no simplemente oír o no simplemente memorizar. Aquellos de Hechos 2.41 tenían una actitud de recepción alegre. Me gusta mucho que en la versión en inglés sí lo presenta con eso. Recibieron con alegría la palabra. Esto se usa como una cláusula adjetiva donde se está diciendo que el recibir es simultáneo con el obedecer o el hacer lo que se les está pidiendo. Así que la premisa mayor del silogismo anterior plantea la cuestión y supone que la palabra recibir es igual a la palabra morar o habitar. A la siguiente sección va a tratar el argumento de Hechos 2.41 más en detalle, pero ya probablemente nos quede para, vamos a ver cuánto el tiempo nos permite cubrirlo. Este servidor ha escuchado con frecuencia a estos hermanos levantar, como se dice en inglés, levantar un hombre de paja. Es decir, usted quiere decir que ganó una pelea. Entonces, en lugar de enfrentarse a alguien que le pueda dar pelea, usted lo que hace es que construye un hombre de paja. Y luego usted agarra a ese hombre de paja y le empieza a dar patadas y golpes y obviamente lo va a desbaratar, lo va a tirar al suelo, no va a poder defenderse y usted va a ser un supercampeón, ¿sí? Esa expresión, crear un hombre de paja, o establecer un hombre de paja se refiere a eso. Una persona te acusa a ti de que crees algo o dices algo que tú nunca has dicho ni has creído porque es que es absurdo. Entonces, como es un absurdo, ellos dicen, esto es lo que cree fulano. Como saben que la gente va a detectar el absurdo, es para prejuiciar al estudiante
para prejuiciar al miembro de la congregación, para que cuando nos escuche explicando diga, no, si esto está mal, si este ya lo refutaron y lo contrarrefutaron muchas veces. Y no, no ha sido así. Refutaron una posición que yo también les hubiera ayudado a refutar, porque yo tampoco la creo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Los defensores de la morada personal afirman generalmente que aquellos que enseñamos la morada representativa, también enseñamos que el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y esto me lo dijo alguien que vive allá muy cerca del hermano Agustín. Le gusta usar la barba bastante blanca. Que yo había dicho y que yo creo que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino que el Espíritu Santo es la misma palabra de Dios. Y bueno, obviamente, otra vez digo, al afirmar una posición ridícula que supuestamente uno cree, luego la refutan fácilmente, luego la gente se da cuenta de que eso es un absurdo, entonces la gente dice, oye, Irving anda enseñando, creyendo un absurdo. No, inventaron un absurdo y luego nos acusaron de creer el absurdo y con eso perjudicaron a los ingenuos, porque de esos hay por camionadas. Bien, este servidor nunca ha escuchado ni ha leído algo escrito por un hermano que lo lleve a pensar que algún predicador del Evangelio enseñe que el Espíritu Santo es la palabra de Dios. En todos los años que tengo de estudiar este tema y de tratar y discutirlo con hermanos, no sé de algo así, de que alguien sostenga que el Espíritu Santo es la palabra de Dios, mucho menos este servidor. Este sofisma, o sea, esto que suena como un súper argumento, pero no tiene base o fundamento, hace que el oyente, hace que el estudiante piense que aquel que cree en la morada representativa es un completo ignorante y por lo tanto que no merece ser escuchado. Ese es el propósito de sembrar este tipo de mentiras y manipulaciones. No se puede negar que algún cristiano ignorante pueda pensar que el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Es inexcusable insinuar que todos aquellos que creemos y enseñamos en la morada representativa del Espíritu Santo es que enseñamos que el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Este servidor desafía a todos aquellos que quieran hacer esta afirmación o que hagan esta afirmación a citar a algún hermano del púlpito o algún hermano predicador que haya plasmado esta creencia, sea por escrito, sea en una transmisión en vivo, sea en un video pregrabado o grabado ya aparte, sin redes sociales me refiero, porque yo no lo he escuchado. No he escuchado a ningún hermano diciendo eso. Es algo completamente diferente intentar probar que esta posición implica que el Espíritu Santo es la palabra de Dios, pero afirmar que algunos enseñan explícitamente esta creencia roza la deshonestidad. Este servidor ha escuchado con frecuencia a aquellos que enseñan la teoría de la morada personal decir, tú no crees en la morada del Espíritu Santo. No sé si a usted le ha pasado, pero te dicen así. Los hermanos han escrito cosas como, si uno dice que el Espíritu mora en él a través de la palabra solamente, no está diciendo que el Espíritu mora en él para nada. Solo la palabra mora en él. Entonces, el argumento de estos hermanos, volvemos, en forma lógica, sería el siguiente. Todos aquellos que dicen que una morada es representativa son aquellos que niegan la morada. Premisa menor, todos aquellos que dicen que la morada del Espíritu Santo es representativa son aquellos que dicen que esa morada es representativa. Conclusión, todos aquellos que dicen que la morada del Espíritu Santo es representativa son aquellos que niegan la morada. ¿Ya? Si no es personal o directa o milagrosa, usted la está negando. Pero quién les ha dicho que la Escritura menciona o diga explícitamente o expresamente que mora personalmente o literalmente o directamente o sin medios? ¿Dónde está el texto que diga que es así? No existe ese texto. Entonces, aquellos que hacen este argumento infundado no lo han aplicado a sus propias enseñanzas. Dado que la mayoría cree que las moradas del Padre y del Hijo, como ya hemos explicado, son representativas,
entonces deben aceptar la conclusión del siguiente silogismo. Veamos. Todos aquellos que dicen que una morada es representativa son aquellos que niegan la morada. Premisa menor, esto es lo que dirían estos hermanos, ¿no? Ahora, premisa menor, vamos al caso específico. Todos aquellos que dicen que la morada del Padre o del Hijo es representativa son aquellos que dicen que esa morada es representativa. Pero ¿qué pasa con los que creen que es representativa? Dice que niegan la morada. Entonces la conclusión sería, todos aquellos que dicen que la morada del Padre o del Hijo es representativa son aquellos que niegan la morada. Entonces que no me vengan a acusar a mí de no creer en la verdadera morada del Espíritu Santo cuando ellos entienden muy bien que el Padre y el Hijo también moran en nosotros, pero lo hacen representativamente a través del Espíritu Santo. Y nadie tiene problema con eso. El texto dice, vendremos y haremos morada con él. No dice, vendremos y haremos morada personal. Vendremos y haremos morada literal. No dice, nada más dice, vendremos y haremos morada con él. Ya. Ahora, ¿qué tipo de morada? ¿Literal? ¿Representativa? Pues definitivamente que creemos que es representativa. Cuando entrevistamos a la otra parte, nos dice igual, igual, es que tiene que ser representativa en ese caso. Ok, ok. Es representativa porque la palabra dice que el Padre y el Hijo moran en el Espíritu Santo, en el cristiano. Ah, entonces quiere decir que ellos sí entienden que se puede decir que alguien está morando en otro, pero no necesariamente porque está dentro de su cuerpo personalmente. Ellos mismos se disparan en el pie con este argumento. Bien, aquí en este que tenemos en pantalla, realmente la premisa mayor no es válida. Afirmar que alguien ha hecho algo a través de un agente o instrumento no significa negar que él o ella haya hecho el caso en cuestión. Algunos presentan el argumento infundado de que negar la morada literal del Espíritu Santo es negar la providencia de Dios. Hasta allá se van. Generalmente, junto con esto, se dice que el defensor de la morada representativa es un deísta. ¿Usted sabe lo que es un deísta? Hermanos, esta es una acusación grave, porque un deísta es aquel que niega la religión revelada, como dice Webster en su página 226. El deísmo rechaza completamente las escrituras. Este tipo de sofisma, algo que parece muy inteligente y muy sabio y no tiene fundamento, este sofisma merece una respuesta, pero se abordará, definitivamente se abordará. Este es uno de los argumentos infundados que han sido hechos por calvinistas y semicalvinistas. Aseveran que todos aquellos que niegan la operación directa en la convicción o conversión de los pecadores inconversos, pues son deístas. Entonces, el siguiente silogismo expone este argumento. Dice, todos aquellos que niegan la morada literal, una morada literal del Espíritu Santo, son aquellos que niegan la providencia. Premisa menor, el defensor de la morada representativa es aquel que niega una morada literal del Espíritu Santo. En conclusión, el defensor de la morada representativa es aquel que niega la providencia. Así argumentarían ellos. Pero dado que la mayoría niega una morada literal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos discutido, deben lidiar con el siguiente silogismo que los mete en un grave problema por lo que han dicho en este anterior. Vamos a ver. Premisa mayor. Todos aquellos que niegan una morada literal del Espíritu Santo son aquellos que niegan la providencia. Premisa menor. Todos aquellos que niegan la morada literal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento son aquellos que niegan una morada literal del Espíritu Santo. Conclusión. Aquellos que niegan la morada literal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento son los que niegan la providencia de Dios. Entonces, esto, ¿de qué se ha tratado? De dispararse en el pie. Queriendo demostrar una cosa, se han puesto en problema ellos mismos. Nuevamente, la premisa mayor aquí es infundada. Este mismo argumento básico se puede hacer con respecto a la acusación de ser deísta. Aquellos que niegan una morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también serían deístas. El siguiente silogismo categórico va a aclarar esta situación. Dice, todos aquellos que niegan una morada literal del Espíritu Santo son los que son deístas.
Recuerde que yo tengo que repetir esos términos así porque así se construye el argumento en su manera formal. Todos aquellos que niegan una morada literal del Espíritu Santo son los que son deístas. Supuestamente esta es una verdad general. Premisa menor, el defensor de la morada representativa es aquel que niega una morada literal del Espíritu Santo. Conclusión, entonces el defensor de la morada representativa es aquel que es deísta, y ya mencionamos brevemente lo que eso significa. Ahora, el siguiente argumento demuestra la inconsistencia de aquellos que nos han presentado en primer lugar este argumento que tenemos en pantalla. Cambiamos al siguiente. Veamos, premisa mayor. Todos aquellos que niegan una morada literal del Espíritu Santo son deístas, dicen esta gente. Premisa menor, aquel que niega una morada en el Antiguo Testamento es aquel que niega una morada literal del Espíritu Santo. Conclusión, aquel que niega una morada en el Antiguo Testamento es aquel que es deísta, o deísta, perdón. Muchos de los que enseñan la morada personal citan ampliamente a predicadores conocidos para demostrar que estos predicadores enseñaron o enseñan actualmente la morada literal o personal del Espíritu Santo. No importa lo que Alexander Campbell, no importa lo que Stone, no importa lo que Lard, no importa lo que McGarvey, etcétera, hayan enseñado. Déjese de eso. Esto no es más que una apelación a la tradición, a lo que el hombre dice, como si fuera una autoridad divina. Se deben leer sus escritos para poder considerar sus argumentos, eso sí. Esta es la falacia que en latín recibe el nombre de ad verecundiam o apelación a la autoridad. La primera razón por la que esto es infundado se expone en el siguiente silogismo. Veamos. Déjame ubicarme acá. Premisa mayor, perdón. Todas las enseñanzas que fueron impartidas por la mayoría de los predicadores pioneros de la restauración son enseñanzas correctas. Premisa menor. La enseñanza de la morada literal del Espíritu Santo es una enseñanza que fue impartida por la mayoría de los predicadores pioneros de la restauración. Entonces, conclusión, la enseñanza de la morada literal del Espíritu Santo es una enseñanza correcta y así debemos ir y llevarla a todo lugar. Obviamente esto es una apelación a la autoridad equivocada en asuntos religiosos. Los antecedentes de estos hombres van a explicar algunos de los errores que enseñaron sobre el Espíritu Santo. Primero, la mayoría de los predicadores para el movimiento de restauración, ese movimiento que hubo en Estados Unidos hace creo que más de 200 años, donde Alexander Campbell, Thomas Campbell dijeron ya no más sectarismo, ya no más divisiones, vamos a estudiar la iglesia del Nuevo Testamento y vamos a hacer las cosas como las hacían ellos, vamos a decir las cosas como las decían ellos. Bien, entonces veamos, ¿cuáles son los errores que algunos enseñaron sobre el Espíritu Santo? Primero, la mayoría provenía de un trasfondo calvinista o semicalvinista. B, muchos fueron formados en escuelas calvinistas o semicalvinistas. C, hombres como Erret, Pendleton y Richardson se desviaron de la verdad o se desviaron de la fe. Y a veces tenemos esos libros, tenemos muy buenos libros de ellos y no sabemos que en un periodo de su vida se apartaron del camino del Señor y empezaron entonces a atacar para sacar sus propias teorías o sacar sus propias enseñanzas. Seguimos. Dice, decía, hombres como R. Pendleton, Richardson se desviaron, por lo tanto están o estaban en error y lamentablemente eran personas con muchos recursos o que tenían buenos patrocinadores y se pusieron manos a la obra en una imprenta y sacaron cualquier cantidad de materiales sobre sus ideas para distribuir entre las congregaciones. Me refiero, recuerda que estamos hablando de hace 200 años, 150 años atrás, cuando estaba iniciando la iglesia en América. Bien, D, la mayoría enseñaba que el Espíritu Santo influye en la convicción, la conversión y la santificación solamente. Creían que en el momento de predicarle el evangelio a alguien, pues el Espíritu Santo le hablaba a esa persona, no necesariamente en visiones y sueños, pero sí le mostraba cuál era
la mejor decisión. Hombres como Hiram Christopher, Cornelius Quick y S.T. Sweeney y James Zachary probablemente reflejen el pensamiento de los hermanos fieles de finales del siglo XIX. Estos hombres serían intérpretes más confiables que algunos de nuestros colegas. F. Algunos enseñaron que el Espíritu Santo ingresaba literalmente en los cuerpos de aquellos que realizaban milagros, pero antes que me salte y me brinques y esté, bueno, no ustedes los estudiantes, porque creo que ustedes están claros, sino refiriéndome al que defiende la teoría de la morada personal, antes de que brinque, antes de que celebre, antes de que grite, por favor, con calma, porque sí es cierto que los pioneros, como se les llama, enseñaron eso de que el espíritu ingresaba literalmente en el cuerpo de aquellos que hacían milagros, pues no se debe confundir los dos aspectos que están involucrados aquí, porque ellos sí decían que eso pasaba para el tema de los dones milagrosos, pero no decían lo mismo respecto a la morada representativa del Espíritu Santo en el cristiano. Así que este servidor, que por la gracia de Dios ha estudiado muchísimos libros y escritos de los predicadores pioneros y está convencido, o he llegado a convencerme de que el punto de vista predominante, escuche, el punto de vista predominante, más defendido, más conocido en la época de la restauración, es que el Espíritu Santo mora representativamente en los cristianos a través de la palabra de Dios solamente, solamente. Este argumento se puede mostrar fácilmente como falaz mediante la construcción de un silogismo categórico que representa el argumento. Y lo siguiente es el argumento en su formato, bueno, ¿cómo podría decir allí para no redundar? El argumento de manera formal sería este. Todos aquellos que enseñan la morada del Espíritu Santo son aquellos que enseñan una teoría que respalda la creencia de. Premisa menor, el hermano X es alguien que enseña la morada del Espíritu Santo. Entonces, si todos aquellos que enseñan la morada del Espíritu Santo son aquellos que enseñan una teoría que respalda la creencia de fulano o sutano o mengano, y el hermano X es alguien que enseña la morada del Espíritu Santo, entonces el hermano X es aquel que enseña una teoría que respalda la creencia de, allí dependería la persona que podría estar. Es importante tener en cuenta este tipo de argumento porque en el espacio en blanco se podría colocar la teoría de la hibernación. El Espíritu Santo está allí adentro, pero no hace absolutamente nada, solo hiberna. Bueno, voy a cambiar ese término. Solamente experimenta la hibernación. Sí, ustedes no me van, todos los demás hermanos que no pertenezcan a Santiago no me entendieron esa referencia. En el espacio en blanco podemos colocar teoría de la hibernación de la morada, teoría de la semi-hibernación de la morada, semicalvinismo, calvinismo, pentecostalismo. Es obvio que la premisa mayor supone o evade o equivoca la cuestión. Antes de citar a un hermano en Cristo que ha fallecido, hermanos, y este es un consejo válido no solamente para los que defienden la teoría de la morada personal, sino para todos nosotros siempre. Antes de citar a un hermano en Cristo que ha pasado a mejor vida, se debe averiguar realmente, ampliamente, qué posición él defendió. Enseñó la teoría de la hibernación, la teoría de la semi-hibernación, u otra teoría de la morada. No es honesto citar a un hermano que enseñó la teoría de la hibernación para respaldar la creencia o la enseñanza o la doctrina de la semi-hibernación del Espíritu Santo. Tampoco es honesto citar a un hermano que enseñó la teoría de la semi-hibernación para respaldar las doctrinas del semicalvinismo o del calvinismo directamente. Así que imagínense, realmente se dice, mira que Alexander Campbell creía como yo, mira que Stone explicaba como yo, mira que McGarvey
lo dice lo mismo que yo y no han leído realmente todo el libro de esta persona, no han leído varias exposiciones, sermones o clases de esta persona para poder afirmar esto es lo que cree, esto es lo que enseña la persona, sino que han tomado una frase, han tomado un párrafo y a través de eso, quién sabe si estaba citando a otro, quién sabe si estaba poniendo un ejemplo, como a veces hago que tengo que hacer aclaraciones, por eso mismo, porque las personas quieren utilizar a estos expositores, fueron tremendos expositores de la palabra, tremendos polemistas que argumentaron sobre doctrina, argumentaron contra los denominacionales de manera muy efectiva gracias a este espíritu que tuvieron, a esta mentalidad que tuvieron, pues nosotros hoy día podemos ser bendecidos con tener la doctrina del Nuevo Testamento y poder defender esa doctrina, pero eso no significa que podemos abusar de ellos y citarlos en cosas que ellos nunca quisieron decir ni enseñar. Otro factor a considerar es la época en la que el hermano escribió. Algunos se desviaron más tarde en sus vidas, otros maduraron y cambiaron su posición. En la lección 4, ¿sabe cuál es la lección 4? La de la influencia del Espíritu Santo. Se expusieron los métodos de Satanás en la sección titulada La influencia de Satanás. El defensor de la morada personal interna casi siempre hará una afirmación como, miren, yo no entiendo cómo el Espíritu Santo mora en mí, pero sé que mora o sé que lo hace. Esto genera duda, obviamente, en las mentes de los oyentes. Luego comenzarán a malinterpretar las escrituras para poder tratar de encontrar una explicación a esto, ¿verdad? Por último, tratarán de probar que la morada del Espíritu Santo es literal, lo cual contradice su propia afirmación anterior de que uno no puede entender el tema de la morada del Espíritu Santo. Te dicen que no lo entienden, pero te dicen que saben que es personal o literal. Pero si usted no lo entiende, usted no debería estar hablando de algo de lo que usted no entiende. Incluso pueden volverse muy enérgicos sobre la forma de la morada y este es el patrón que también utiliza nuestro adversario. Lamentablemente, hermanos, es así. Bien, a partir de aquí siguen muchos más silogismos. Vamos a tratar de cubrir, yo creo que ya el tiempo se cumplió, pero vamos a que me den unos minutitos para cerrar simplemente allí. Otra falacia está en el argumento de que la morada literal de los demonios, escuché esto, que la morada literal de los demonios prueba la morada literal del Espíritu Santo. Sí, así tal cual lo oyó. Y este argumento en forma lógica sería como sigue. Vamos a ponerlo en pantalla. Observe. Premisa mayor. Todos los casos de posesión demoníaca son casos que prueban una morada literal del Espíritu Santo. Premisa menor. Todos los casos de posesión demoníaca en el libro de Hechos son casos de posesión demoníaca. Conclusión, entonces todos los casos de posesión demoníaca en el libro de los Hechos son casos que prueban una morada literal del Espíritu Santo. Si hace un rato era como mencionar algo del Espíritu Santo y luego mencionar las naranjas moradas, imagínense lo que será esto. Pero bueno, a través de un tipo de argumentación así, probarían más de lo que enseñan si esta línea de razonamiento fuera cierta. El siguiente silogismo va a exponer la inconsistencia de argumentar así. Note, premisa mayor. Todos los casos de posesión demoníaca son casos que prueban una morada literal del Espíritu Santo. Supuestamente, no estoy tomando la conclusión de ellos para iniciar un nuevo argumento. Premisa menor. Todos los casos de posesión demoníaca en el libro de Mateo son casos de posesión demoníaca, definitivamente. Entonces, conclusión, todos los casos de posesión demoníaca en el libro de Mateo son casos que prueban una morada literal del Espíritu Santo. Dado que los casos de posesión demoníaca en el libro de Mateo fueron anteriores a aquel Pentecostés de Hechos 2, este argumento implica que hubo una morada del Espíritu Santo antes de Pentecostés. La contradicción del defensor de la morada personal interna es evidente. ¿Por qué?
porque está contradiciendo sus propias interpretaciones de Juan 7, 37 al 39, de Gálatas 3, 14, de Efesios 1, 13, de 2 de Corintios 6, 16 y de Hechos 2, 38, donde ha intentado convencernos de que la morada del Espíritu Santo solo ha estado disponible para los cristianos, la morada literal, personal, directa, y no para los santos del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es todo lo que está antes de la cruz, y Mateo habla de un periodo de posesiones demoníacas antes de la cruz. Muchos son culpables de un uso inadecuado de las autoridades, autoridades en el idioma me refiero, ¿no? Por ejemplo, Joseph Taller en su léxico define palabras, y ya esto lo hemos explicado, pero Joseph Taller a veces se toma la libertad de comentar pasajes de la Escritura. Él actúa como lexicógrafo, que es lo que nos interesa, cuando define palabras, y como comentarista cuando intenta explicar la Escritura, y esa parte no nos interesa. El manejo incorrecto del léxico de Taller es contraproducente incluso para la propia interpretación de la morada personal interna, porque Taller, actuando como comentarista, dijo lo siguiente en la página 217 de su léxico: en sentido metafórico, habitar y ejercer influencia sobre alguien. Entonces, ese que tanto citan, Joseph Henry Taller, como comentarista, admite que una morada personal interna es en realidad una morada figurativa o metafórica y no una morada literal. Así que, otra vez, así como se equivocan citando a los pioneros, se equivocan también citando a autoridades del idioma que actúan como comentaristas y que por el trasfondo de ellos deberían tener más cuidado de citarlos como autoridad en asuntos de doctrina. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí nuestra sesión de esta noche en cuanto a la lección 15, la morada del Espíritu Santo.